¿Qué tal? Muy buenos días y así comenzamos lo justo y necesario con toda la información, porque esto tiene que ver con todos los temas sociales que ustedes nos consultan, que ustedes esperan y por supuesto, como cada sábado, un espacio más que destacado a todo lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones. ¿Qué es lo que va a pasar en julio con los jubilados y pensionados nacionales? Julio se viene con aumento para todas las escalas de ingresos y además con un bono para los jubilados y pensionados de haberes mínimos. ¿Esto cuándo sucederá? ¿Cuándo se concretará? A partir del día lunes, del lunes próximo, lunes 8 de julio, que comienza oficialmente el cronograma de pagos, con un corte en los distintos grupos que es un dato más que destacado. ¿Por qué razón? Porque con el aumento el haber mínimo quedará en 215.622 pesos. Y esto es el corte que se va a producir justamente para pagar los haberes de jubilaciones y de pensiones. En un primer grupo van a cobrar todos aquellos con haberes que no superen los 215.622 pesos y en un segundo grupo haberes superiores a este número, que por supuesto en detalle de cómo viene el día a día del cronograma de pago de la semana que viene, que comienza oficialmente el pago de julio en conjunto o conjuntamente con el bono, se los vamos a estar contando en el transcurso del programa, en la emisión de hoy de Lo Justo y Necesario. Mientras tanto, los valores, los montos que rigen a partir de julio. Yo les decía hace unos momentos que el aumento, se viene con aumento este mes, y esto será, este aumento, este incremento, es del 4,2%, 4,2% que corresponde al índice de inflación, al IPC que oficializó el INDEC correspondiente al mes de mayo. Recordemos que las jubilaciones, las pensiones nacionales y a partir de este mes las asignaciones familiares y sociales comienzan a regirse por aumentos mensuales justamente que siguen a la inflación, al número de la inflación que vaya dando el INDEC. 4,2% fue la inflación del mes de mayo. Bueno, 4,2% será el aumento. Después, esto lo vamos a ver en detalle en unos segundos. Mientras tanto, pido placa para que veamos que si bien suben todas las escalas de jubilaciones y pensiones, ¿por qué ponemos en detalle estos números que yo veo mejor hacia el costado, pero ya está saliendo en pantalla? Porque la mayoría de los jubilados y pensionados nacionales están en estos grupos. Son beneficiarios de haberes mínimos, beneficiarios de pensión universal para el adulto mayor, beneficiarios de pensiones no contributivas donde están pensiones a la vejez por invalidez y madre de 7 o más hijos. Estos valores que ustedes ven en pantalla, que lo están viendo de color rojo, es con el bono incluido. ¿Por qué razón con el bono incluido? Porque son los grupos, los beneficiarios a los que les corresponde el bono de manera entera. Estos grupos no cobran bono en forma proporcional. El aumento del 4,2%, el bono para los haberes mínimos o hasta el haber mínimo es de 70.000 pesos y después son los valores, los que ustedes están viendo en pantalla, que van a regir a partir de julio, que se hace efectivo el pago, como yo les decía hace unos momentos, a partir del próximo lunes 8. El tema es que yo les comentaba también el tema del cronograma. Además de la pensión universal para el adulto mayor, las pensiones no contributivas y los haberes mínimos contributivos, aumenta también el haber medio, el haber máximo, asignaciones familiares y sociales y también las asignaciones de pago único, las que se pagan por única vez. Todas las prestaciones, todas estas prestaciones previsionales y sociales que pagan SES, se rigen a partir de este mes por aumentos, con aumentos por decreto. Ya no va más la ley de movilidad jubilatoria, que rigió en los años 21, 22 y 23. Ahora, ¿qué pasa
hablábamos recién del 4,2% más el tema del bono. El bono tiene un valor de 70.000 pesos desde el mes de marzo. ¿Qué significa? Que al no actualizarse este bono, que tendría que estar rondando aproximadamente los 100.000 pesos, lo que hace es perder poder adquisitivo, pierde poder este 4,2% de aumento que es el IPC del mes de mayo. ¿Y a quiénes afecta más este deterioro de no actualizar el bono y llevarlo a más de 70.000 pesos? A las escalas más bajas, a los que son beneficiarios de haberes mínimos, de PUAN, de pensiones no contributivas. Por eso se viene hablando en todos estos días del tema del ajuste. Se habla de que el ajuste pasa por acá. Y yo voy a pedir la segunda placa para que ustedes vean, porque me parece que el título que le hemos puesto es muy gráfico. Por un lado hay un aumento oficial, que es el 4,2%, que es el que da el INDEC y es correspondiente al IPC del mes de mayo. Y por otro lado hay un aumento real por no actualizar el bono de 70.000 pesos. Si lo podemos poner en pantalla, a ver si tenemos, por favor, la segunda placa. A ver si lo podemos poner. Esto ya lo dimos recién. El segundo, que tiene que ver con los porcentajes. Ahí lo estamos viendo. El aumento real por el bono sin actualizar perjudica o deteriora en forma directa a todos aquellos que están en las escalas más bajas de ingresos, jubilados y pensionados con las escalas más bajas de ingreso, que no termina siendo el 4,2% el aumento, sino esto que ustedes están viendo en pantalla. El haber mínimo contributivo tendrá un aumento real del 3,14%. La pensión universal para el adulto mayor, el aumento real del 2,95%. Y las pensiones no contributivas, aumento real del 2,83%. Esto es lo que vengo diciendo desde hace un montón de tiempo. El bono lleva 20 meses aplicándose. El bono ya es como historia en la Argentina y da la impresión que el bono llegó para quedarse. El bono, de alguna manera, los jubilados y pensionados de haberes mínimos repite, un correlato, repite, es parte de la historia. Cada vez que en la Argentina se implementó dentro de la seguridad social una ayuda social, un plan social, que muchas veces se nos dijo, viene pero solamente para paliar este momento, se terminó quedando. Bueno, lamentablemente pasó lo mismo con el bono a jubilados y pensionados. Yo recuerdo, hace décadas atrás, estamos hablando de casi 30 años, cuando aparecen los planes sociales, y los planes sociales eran un paliativo que iban a tomar, que iban a tener una vigencia de 3 a 6 meses. Hasta tanto aquel que perdía un trabajo pudiera reinsertarse nuevamente en el mercado laboral. Nunca se fueron. Y esos planes sociales, que eran pocos, que eran miles, se convirtieron en millones. Y no solamente se convirtieron en millones, se fueron volviendo compatibles unos a otros. Ahora, ¿se solucionó el tema de la seguridad social con trabajo registrado, con trabajo genuino? No. Parece que siempre el atajo, la solución inmediata, en vez de implementar políticas laborales para no seguir aumentando en millones el plan social, se utilizó como recurso más rápido el plan social. Bueno, de alguna manera, ¿por qué explico todo esto? Porque fue lo que ocurrió también con el tema de los bonos. El Congreso tiene que instalar un proyecto de ley para mejorar los ingresos de los jubilados y que los distintos gobiernos no estén recurriendo a un bono que termina siendo no remunerativo, porque no les ayuda en nada, porque todos los meses no saben si al mes siguiente van a seguir cobrando el bono.
Cuando llega el momento del aguinaldo, si eso se calcula o no se calcula. Los bonos no se calculan nunca porque son cifras no remunerativas. Y estos entonces están dependiendo de ese bono, y a tal punto se agravó la situación con este tema de 20 meses de bono que ya viene abarcando 2 gobiernos, que el bono, como no se puede pagar más, no se actualiza y termina deteriorando el poder real del aumento. La inflación fue del 4,2% según el INDEC en el mes de mayo. Y los jubilados y pensionados de la mínima, que son los más vulnerables en la escala de ingreso, terminan cobrando estos porcentajes que yo les acabo de dar, que quedan por debajo del 4,2%, que es el IPC mensual y oficial. En concreto, todo esto que les explico, con el aumento, con los bonos, con el deterioro, se va a pagar entre el 8 y el 22 de julio, jubilados y pensionados nacionales con haberes que no superen los 215.622 pesos. Y entre el 23 y el 29 de julio, jubilados y pensionados nacionales con haberes que superen los 215.622 pesos. ¿Qué contexto tenemos? Un contexto realmente que duele y un contexto que es de deterioro. Por un lado, las mínimas, que tienen bono, pero ese bono al no aumentar deteriora los aumentos que oficializa el INDEC por inflación. Y las jubilaciones medias y máximas, que sí son las que reciben el IPC mensual, la inflación mensual sin deterioro, pero que hace 20 meses que no tienen ninguna ayuda adicional. No tienen bono. Y todos sufren pérdida de poder adquisitivo. Entonces, en concreto, los aumentos o los bonos deterioran a todas las jubilaciones, y en este contexto de ley, de decreto, de nueva ley, de aumentos por IPC y de pagos adicionales, pierden todos. Las mínimas y las máximas pierden todos los jubilados, como siempre. Tenemos que ya ir presentando a la mesa, pero antes que nada el sorteo. Yo les cuento lo siguiente. Mayores Conectados, esta tecnología que se ocupa y se dedica a las personas mayores, está cumpliendo 10 años. Y como está cumpliendo 10 años, de alguna manera lo festeja, lo conmemora. La palabra es lo conmemora con lo justo y necesario. Entonces pongamos esto en pantalla. A ver, miren. Una netbook, gente, y puede ser tuya, por supuesto. Te podés anotar en forma gratuita en mi Instagram, @clarasalguero.ok, @clarasalguero.ok, como lo entiendas mejor. No tenés que dejar ningún dato, simplemente entrar en el perfil, buscar el sorteo, hacer un comentario y listo. ¿Hasta cuándo tenés tiempo? Hasta el último sábado de julio, festejando justamente los 10 años que yo les decía. El 27 de julio, ya sobre el final de la emisión de ese día, vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Puede ser tuya de manera gratuita, un año de garantía, la verdad que un aparato muy liviano que se puede adaptar a las personas mayores, y lo más importante que nos preguntan siempre, podés participar desde cualquier punto del país porque Mayores Conectados te lo entrega de forma gratuita, servicio puerta a puerta. La verdad, muy comprometidos y muy amigables con las personas mayores. Vamos a estar hablando, ya está en la mesa Adrián Trócoli, vamos a estar hablando con Adrián de si se viene una reforma del sistema previsional, mientras Damián Dipache se va ubicando en Algol para hablar de las vacaciones de invierno. Ir de vacaciones de invierno es un lujo, y además nos acompaña Ricardo Pesenti, quien es titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, porque ya comenzó a regir la receta electrónica, pero también con Ricardo vamos a estar hablando de medicamentos genéricos, de un fallo de la justicia para que los medicamentos de venta libre solo se vendan en la farmacia. Me parece que esa es la vía más responsable. Adrián, buen día, buen mediodía. Buen día, Clarita, ¿cómo estás? Mira, te hago toda esta introducción y ya vas a entender por qué. Pacto de Mayo.
El presidente de la Nación, Javier Milei, lo anuncia en la apertura de las ordinarias en el Congreso Nacional en el mes de marzo. Este tema y la convocatoria era en un principio para el 25 de mayo. Convocatoria que no se realizó porque todo este pacto quedó supeditado a la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal, más que nada de la Ley Bases, y finalmente esto se concreta el 9 de julio. Cuando se esté conmemorando la próxima semana el 208 aniversario de la independencia argentina, pero con una particularidad. Pongamos la invitación, lo comparto con vos, Adrián. La invitación, en realidad la convocatoria a los gobernadores se produce para el 8 de julio. Este encuentro va a ser en la Casa Histórica de Tucumán a las 23 horas y antes de las 12 de la noche, cuando comience el 9 de julio, según trascendidos, va a llegar el presidente de la Nación, se escuchará el himno nacional y él dará un discurso. El Te Deum y el desfile tradicional se hará el 9 de julio, como se hace en general siempre, en la ciudad de Buenos Aires. En este pacto de mayo, que ahora es pacto de julio, se plantean 10 puntos y en esos 10 puntos lo que quiero analizar con Adrián Trócoli es el punto 9, que habla de la necesidad de hacer o de trabajar en un sistema previsional sustentable. ¿Cómo lo interpretás, Adrián, esto y cómo avanzaría? Mira, Clara, esto es exactamente la continuación de tu editorial. Vos dijiste que el aumento de las jubilaciones mínimas, yo te digo el aumento de las jubilaciones de aquellos que tuvieron moratoria, no estoy siendo tendencioso, el 87% de las jubilaciones mínimas son jubilados con moratoria, son jubilados que no aportaron o que aportaron muy poco, son los más afectados por el no incremento del bono. Bueno, esto es lo que dijo el presidente de Mayo en su momento, porque ahí está en la placa, dice una reforma previsional que dé previsional y que respete a los que aportaron. Esto es básicamente mejorar las jubilaciones, como se ha mejorado bastante respecto a la inflación en este semestre, por supuesto de manera absolutamente insuficiente si miramos los últimos 6 años, pero ha mejorado y no ha mejorado tanto, o ha quedado un poquito por abajo de la inflación, aquellos que no aportaron. Ese fue el mensaje del 1 de marzo en la apertura de las sesiones cuando anunció esto. Lamentablemente venimos con atraso y con una absoluta falta, una ausencia absoluta de trabajo parlamentario. ¿Qué quiero decir? Hoy no hay absolutamente ninguna razón para hacer una reforma. ¿Y por qué no hay ninguna razón? Para mí hay miles de razones, porque nosotros tenemos una ley que no se reforma desde 1994 y desde 1994 ahora lo único que ha tenido la ley previsional fueron parches que perjudicaron a la gente, a trabajadores y a jubilados. ¿Puedo ser malo, Clarita? Decime. Siempre me decís que no te corrija al aire Ya te estoy adivinando el pensamiento. 1993. Octubre de 1993 fue la última reforma previsional. Se eliminaron las AFJP en 2008, pero no fue una reforma. Y de hecho hay dos leyes que ordenan redactar de vuelta este gran parche que tenemos como ley de jubilaciones. Entonces, en realidad, vos decís, no fue reforma. A nosotros nos plantearon eso como una reforma integral. Después, si no fue una reforma integral, es otra cosa. Pero el gobierno de ese momento lo plantea como una reforma estructural. En 2008, en realidad lo que se hizo fue eliminar una parte, pero las jubilaciones siguen siendo horribles igual que siempre. Los que estaban jubilados, los que estaban trabajando en reparto, siguen cobrando igual de mal que siempre. De hecho, no mejoró nada. Quizás el único parche grande que hubo fue la reparación histórica. Pero yendo al fondo, en este momento los únicos que pueden cambiar la ley son los legisladores. Los legisladores históricamente no trabajan si no es con incentivo del Poder Ejecutivo. Las jubilaciones están en su mínimo histórico. Nunca estuvieron tan bajas en la Argentina. Entonces, por eso te digo, no hay razones. No hay incentivo para el gobierno para hacer un cambio de ley. Pues si las jubilaciones están saliendo horribles, pocas, ahora sin moratoria, en marzo del año que viene va a haber muy poca gente que se jubile con aportes. Esto significa no hay por parte del Estado razón para mover la maquinaria que cambie las leyes. Creo que hasta que no haya un cambio sustancial de los números en el Poder Legislativo, no tenemos posibilidades de que haya un cambio. Por supuesto, hay elementos que si querés los hablamos,
¿Qué es lo que hay que cambiar? En un ratito, porque en un ratito quiero, para mí, la idea de una reforma previsional está instalada. Desde el mismo momento que hay un punto de esos 10 puntos del Pacto de Mayo, ahora devenido a Pacto de Julio, que está absolutamente instalado. Después veremos a ver, quién lo impulsa, si el Poder Ejecutivo, si el Poder Legislativo, si termina siendo una reforma integral, estructural o no, pero en un ratito, Adrián, vamos a estar hablando de si hay una posible reforma al sistema previsional, si aumentaría la edad jubilatoria y si podría pensarse en una Argentina con una jubilación de acuerdo a la cantidad de años de aportes que tenga cada persona, no una jubilación estricta cumpliendo los 30 años. En un Hay ratito 2 o 3 lo puntos hablamos. interesantes para charlar. Dale. Damián Dipache, pregunto, ¿ya es un lujo, es una utopía pensar en una semanita, no te digo 2, en una semanita de vacaciones de invierno dentro de la Argentina? Se puede hacer austera. A partir del próximo lunes, casi la mitad del país va a estar comienza vacaciones de invierno. 11 provincias. A partir del lunes siguiente, otras 12 provincias estarán en vacaciones de invierno. El año pasado, de acuerdo a un informe de la CAME, 5,5 millones de argentinos viajaron a lo largo y ancho de todo el país y vinieron 6.000 extranjeros, turistas extranjeros. Este año, la verdad que tenés como 2 presupuestos, uno más caro, te diría, zona sur del país, Calafate, todo lo que tiene que ver con nieve, Bariloche, y tenés otro más austeros, por ejemplo, sierras, puede ser Mendoza o Córdoba. Acá trajimos 2 austeros, pero además combinamos algo. Como vos decís, bueno, puede estar complicado el bolsillo, hicimos una semana versus una escapadita de fin de semana. ¿Cuánto es decir, nos sale? trajiste todas las opciones. La semanita, la escapadita de un día y la escapadita de horas. Exactamente, me gusta, exactamente. me gusta. Bueno, es un informe del blog de Educación Financiera de Naranja X y fíjate que muestra Córdoba. ¿Qué te muestra? Bueno, si vas en auto, ida y vuelta te va a costar 143.000 pesos. El viaje, una familia tipo. Si vas en tren, bueno, sí, son un montón de horas. Te vas en tren, pero te va a costar un poquito menos, 120.000 pesos. Una habitación, 3 estrellas con desayuno, 612.000 pesos. Quiere decir que con auto tenés que pensar en 755.000 pesos de gasto y en tren 732.000 pesos. Acá no saliste, no fuiste a ninguna excursión, nada, ¿eh? Una semana. Una semanita. Faltan las excursiones que evidentemente... 7 noches, 4 personas. Exactamente, pará. Acá te falta, quisiste ir a una excursión, quisiste llevar a los chicos a los videojuegos, o sea, este es solamente para que vos No, y además pongas solamente con desayuno. Sí. Cuando vas con chicos, bueno, obviamente, el almuerzo y la cena, pero también a veces la merienda. ¿Sabes por qué digo que es austero este presupuesto, a pesar de que nominalmente pueda parecerte mucho? Porque también evaluamos Bariloche. Bariloche está entre 1.800.000 si te vas en auto hasta casi 3 millones de pesos si te vas en avión. Bariloche imposible para los argentinos. Bueno, Bariloche es un lugar una ciudad muy concurrida por los extranjeros. Sí. Mucho movimiento desde ahí. ¿Esto qué es? Vamos a la escapadita, no te vas. Te vas un fin de semana, te vas un viernes, sábado y domingo, te vas 2 noches o una noche a alguna de estas localidades. Carlos Quén, Lobo, San Andrés de Giles, Tomás Jofré, Capilla del Señor, Zárate, Son San Miguel 2 horas. No se te va el presupuesto de nafta. Elíjame una. Chascomús. Chascomús. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que tenés que tener en cuenta para Chascomús. ¿Me dejás elegir a mí? A ver, dale. Voy a elegir 12 yo. Voy a elegir Carlos Quén, que es un lugar poco visitado y está a 86 kilómetros, y San Antonio de Areco, porque soy fanático de San Antonio de Areco. Paramos ahí, Carlos. Y es más, para algunos de estos lugares podemos parar en el medio. Bueno, igual son lugares, localidades muy lindas. Sí, hermosas, hermosas. Bueno, ¿cuánto nos cuesta una escapadita? Vamos a verlo en la próxima placa, qué es lo que tenés que tener en cuenta. Acá tenés Carlos Quén, que es un pueblo gastronómico, fíjate, una estadía en casa con 2 dormitorios, más el viaje en auto. Tenés que pensar, ese fin de semana, 110.000 pesos una noche, porque en realidad vas a contratar una noche de hotel. Lindo lugar para pasar un día de campo. Lobos, estadía en casa, 3 dormitorios, más viaje de auto, 105.300 pesos. Una salida a Lobos, también muy cercano a la capital federal. Y Chascomús, este era tu lugar elegido, ¿no? Sí, me encanta Chascomús. Bueno, estadía en casa, 2 dormitorios, más viaje de auto, Elegí el destino más económico de eso que trajiste. Es verdad, pero es muy lindo Chascomús. Sí, a mí me gusta mucho ir a la laguna de Chascomús y es lo más cercano, uno de los destinos más cercanos a la capital. Entonces, la realidad, vos me decías, ¿está austero el bolsillo? Sí. ¿No te podés ir una semana? Tómate una escapadita, siempre es lindo visitar nuestro país. Tengamos en cuenta que el turismo en Argentina
Clara, tiene una representación muy importante respecto de nuestro producto del 9%, pero hay muchas localidades del interior del país donde la representación es mayor. Están esperando efectivamente vacaciones de invierno, que muchos argentinos, frente a la escalada del tipo de cambio en el paralelo, ya repensaron, decir, che, yo no sé si ahora me conviene, porque hubo una devaluación importante en los últimos 2 meses, irme al exterior o quedarme acá en destino. Ahora en un ratito vamos a estar hablando del tema dólar. Uno de los temas que trajo Damián Dipache tiene que ver con inversión, ahorro, chanchito. Vamos a ver de qué trata ese tema, pero me gustaría también en un ratito preguntarle a Damián qué está pasando con el dólar libre, que parece ser uno de los refugios más importantes de ahorro en la Argentina, en un ratito. ¿Cómo no, Carla? Gracias. Importante, una información importante porque tiene que ver con la convocatoria que ha realizado el gobierno al Consejo del Salario para debatir los nuevos incrementos, los nuevos aumentos para el salario mínimo vital y móvil. Esta convocatoria está ya establecida, será el 18 de julio. Esperemos que no se termine resolviendo por decreto como ocurrió la última vez en el mes de mayo, cuando fue la última reunión, no hubo acuerdo entre gobierno, sindicalistas y empresarios y finalmente por decreto lo estableció el Poder Ejecutivo. ¿Cómo encuentra el 18 de julio la situación del salario mínimo vital y móvil? Bueno, con un deterioro del 12%. Esto es la comparativa de lo que aumentó en lo que va del año, en los primeros 5 meses del año, estamos hablando de enero a mayo, que tuvo incrementos que lo llevan a mayo al 50,2% con una inflación en el mismo periodo del 71,9%. Esta es la realidad del salario mínimo vital y móvil, un deterioro del 12,7%, teniendo en cuenta un dato muy importante, esto que decimos siempre, que el salario mínimo vital y móvil actúa en la Argentina de referente para otras 6 millones de prestaciones más. Por eso es tan importante estos datos y por eso es tan importante que se pongan de acuerdo y piensen en el bolsillo de la gente. Vamos a estar hablando ya con Ricardo Pesenti justamente con el tema de la receta electrónica. A partir del 1 de julio, Ricardo, comenzó la implementación, pero hay un periodo de transición. ¿Qué tiene que saber la gente? Porque la receta digital abarca todo, no solamente lo que tiene que ver con los remedios, sino también con órdenes y prácticas médicas. Sí, Clara, ¿cómo estás? Sí, a partir del 1 de julio, algo que ya se venía implementando en muchas obras sociales, el caso del PAMI ya hace rato que tiene receta electrónica. Básicamente lo que necesita el afiliado es ir al médico y el médico le va a hacer las prescripciones, lo que antes por ahí le hacía en papel, ahora se lo va a hacer en formato electrónico. Los 180 días que plantea el gobierno, ese es un planteo debido a que no todo estaba realmente ya encaminado y listo para poner en práctica el 1 de julio. Por lo tanto, lo que se hace es empezar a inscribir, recién están haciendo los registros, toda plataforma de prescripción médica, odontológica, tiene que estar inscripta, para eso el gobierno, el Ministerio de Salud ha generado un registro. También se va a registrar cada uno de los software de las farmacias, todo eso va a hacer que cada una de las prescripciones y cada una de las dispensas que haga la farmacia van a estar identificadas con un único número, ¿sí? ¿Qué necesita el afiliado? El afiliado necesita tener en el formato que sea, el médico se lo puede mandar por mail, se lo puede mandar por WhatsApp, o simplemente muchos de los sistemas, nosotros en la farmacia teniendo el número de afiliado y el número de documento, muchas veces con 2 parámetros, nosotros podemos ir a buscar a ese reservorio la receta que tiene. Es muy importante lo que estás diciendo. La receta uno la puede mostrar vía WhatsApp, que a veces vos vas a la farmacia y la farmacia inclusive cuando estás por comprar te dice, ¿me podés mandar la receta al mail de la farmacia? Y si no, ustedes directamente detectan. Ahora, ¿qué pasa si en este tiempo un médico, por ejemplo, tiene que hacer una extensión de una receta de medicamentos o de una orden médica y todavía no está registrado? ¿Cómo se maneja esa persona, el afiliado?
Es decir, las plataformas que venían ya utilizándose, por más que no se hayan registrado, se pueden seguir utilizando. También la contingencia implica que el médico puede hacer recetas manuales todavía, por lo menos hasta fin de año. Las recetas, esta contingencia creo que va a tener que existir de por vida, porque la falta de conectividad o la falta de algún recurso para llegar a hacer esta receta puede ocurrir en cualquier momento, ¿sí? Se le puede cortar la luz en el consultorio del médico, digamos. Siempre existen y creo que está previsto eso también, por lo menos así lo está planteando la autoridad sanitaria. Pero bueno, básicamente siempre que se pueda ir a un documento en formato electrónico es lo que se va a buscar, y esto obviamente que trae un montón de ventajas. Claro, ventajas desde los porque la controles. gente pregunta y dice, ¿y cuál es el objetivo? Tiene que ver, a mí me parece que tiene que ver con los controles, pero aparte uno ayuda y previene polifarmacia, automedicación. ¿Tiene que ver con la prevención este cambio? Sí, si se implementa bien, sí, todavía no hay esta interoperabilidad que tiene que tener todo el sistema, de tal manera que todos los sistemas podamos conversar, ¿sí? Está planteado, pero todavía no está activo eso, pero lógicamente si la historia digital y el médico que está prescribiendo una receta puede ver todo lo que ese paciente tiene prescripto de otros especialistas. Recordemos que en la Argentina los pacientes empezamos por los especialistas, nunca empezamos por un médico de familia que organiza la medicación, ¿sí? Claro. Entonces, si nosotros no volvemos a un esquema que teníamos antes, el médico especialista generalmente se sientan y ya te dan algún estudio, algún medicamento, y eso a veces no está contemplado de lo que viene usando de un dermatólogo o simplemente lo que puede utilizar el paciente. Lo que veíamos recién, mientras estaba Ricardo Pesenti hablando, es la receta digital. Es el formulario, lo que va a ser la receta digital, que lo poníamos en pantalla, a ver si la podemos volver a poner nuevamente para que nos vayamos familiarizando. Pero en el mientras tanto, por lo que explicaba Ricardo, eventualmente si un médico no pudiera recetar en forma digital, las farmacias en este periodo de transición de 180 días a contar a partir del 1 de julio va a aceptar la receta papel. Ricardo, en unos momentos vamos a hablar de un fallo que se conoció proveniente de la provincia de Mendoza acerca de medicamentos de venta libre que solo podrán venderse en la farmacia. Sí, en un ratito estamos con esto y que... Y nos vamos a Suecia para hablar de este tema que ustedes están viendo en pantalla. Suecia, una precursora en muchísimos temas que tienen que ver con seguridad social. Vamos a estar hablando con Isa, sueca. ¿Pero nos vamos a Suecia? Santi, sí, argentinos, se enamoraron y allí se quedaron y sé que tienen un Yo bebé. los conozco. Vos los conocés. Son capos. Son capos, bueno. Sí, sí. Vamos a hablar con ellos de los abuelos que pueden pedir licencia laboral para cuidar a sus nietos. Hola chicos, hola Isa, hola Santi. Hola. Hola, ¿Cómo ¿todo están? bien? La verdad que Suecia es una precursora en todo lo que tiene que ver con licencia por paternidad hace un tiempo atrás y ahora todo lo que tiene que ver referido al nacimiento. ¿Cómo se tomó esta medida en el país? Ahí se escucha bien. perdón. Ahí está. No, bien. ¿Cómo lo ven esto acá, la licencia? Esto es nuevo, el coso de 5 días atrás. Sí. Sí, ahora cualquier persona que está como asegurada, Sí, Asegurada, tiene un claro. seguro. tiene seguro en Suecia, puede cuidar. El hijo de la otra persona. Sí, No Claro. solamente los abuelos, puede ser un amigo, un tío, un primo también. Abarca a todos, no solamente a los abuelos. sí. Claro. Es muy interesante porque yo había leído cuando me llegó la información que era licencia para los abuelos y que los padres, es decir, quizá los hijos de esos abuelos podían trasladarle la licencia que les correspondía si tenían que cuidar a los chicos. ¿Es así? Sí, Es correcto. sí. Sí. 45 días por cada padre puede. 45 días por cada padre. Y es Sí. cierto que si ese hijo es soltero, es decir, que es el único responsable del menor, ¿le puede trasladar una licencia de hasta 90 días?
Como si es el... Casi, solamente es padre soltero. o Claro, madre si es soltera. padre soltero o mamá soltera. Ah, sí, son 90 días en ese caso, sí. Me gusta porque Santi hace de traductor de Isa. Ellos son muy virales en internet. Nos seguimos, Santi, nosotros, y la realidad que siempre le va traduciendo Santi a Isa. Es el gran sketch de ellos dos. De esa Bueno, pareja. pero de algún... Sí, de vez en cuando me dicen, dejala hablar, pero a veces la ayudo. Sí, perdón, soy Bueno, yo que soy medio... Pero es no la sé. manera de que aprenda a hablar bien el castellano, el español. ¿Te gusta, Isa, hablar español? ¿Te gusta el idioma? Sí, es hermoso. Bueno, vamos a contarle a la gente que ustedes tienen un bebé, ¿es así? Sí. Sí. Y, Se durmió ahora. escúchame, ¿y cómo los cuidan? ¿Se los dan, el cuidado se los dan a, no sé, a tus padres, Isa, o se ocupan ustedes? ¿La licencia, decís vos? No, como en general. Sí, en general. Ah, sí. Sí, está con mi mamá, mi papá. Bueno. Pero somos vecinos con mi mamá también. Entonces es más cercano. Bueno, vamos a contarle a Isa Sí. y a Santi que lo que decía un poco Damián Dipache, que ustedes son muy virales, contando de alguna manera su experiencia. No son especialistas en seguridad social, pero cuentan su experiencia de haber elegido ese lugar en el mundo para vivir. Me parece importante, ya para ir cerrando la nota, destacar, quizá, no sé si ustedes tienen conciencia o no, pero Suecia es una precursora en todo lo que tiene que ver con derechos de seguridad social, que queda a veces muy distante de otros países, ¿sí? Y que nosotros lo vemos de alguna manera como una utopía. Les agradezco a ambos. Gracias. Sí, para agregar, Sí. cuando el día que Isa quedó embarazada y nosotros estábamos en el transcurso del embarazo y todas las cosas que teníamos que hacer, en ese proceso me enteré que la licencia era de 18 meses y que al padre le tocaba los días que el padre quisiera, que era dividido de igual manera, pero sí o sí el padre tiene que hacerse cargo, aunque sea de 90 días, para no dejar a la madre con la licencia completa, para que genere un poco de igualdad en la crianza y que los dos puedan tener la licencia. Entonces eso me pareció bastante raro, porque era para mí muchísimos días, 480 días, pero bueno, estamos en ese proceso de disfrutar cómo es la licencia y todo lo demás. Es muy importante lo que vos decís, porque tiene que ver con esto que yo mencionaba hace unos momentos. Suecia es el primer país del mundo que establece con su ley igualdad de licencias, es decir, equipara al padre, a la madre, y la licencia por maternidad o por paternidad van exactamente de la mano, algo que me parece absolutamente justo y correcto. Bueno, besos Sí. a los dos, besos al bebé que sé que está durmiendo, aparte no teníamos tampoco intención de que lo mostraran. Es muy chiquito, pero bueno, lo importante es contar la experiencia. Gracias, Isa. Gracias a ustedes. Santi. Que Besos. tengan un lindo día. Chao. Ahorro chanchito, inversión ahorro chanchito, y yo aprovecho esto que vas a hablar para después hablar del dólar. Bueno, ¿qué pasa, Clara, si invertiste en dólares en los últimos 30, 40 años? Bueno, tenés que tomar la inflación norteamericana. ¿Qué pasó con la inflación norteamericana? Probablemente hayas perdido una suma considerable. Probablemente la inflación norteamericana en ese mismo periodo, ahí lo estamos viendo, fíjate, desde 1992 hasta ahora, si guardaste 100 dólares, ¿qué es lo que pasó con tu poder adquisitivo? Hoy esos 100 dólares valen 46 dólares. O sea, si vos dejaste en el chanchito durante todo este periodo de tiempo 100 dólares, hoy vale en términos reales 46 dólares. Dami, si guardé 100 pesos, ¿cuánto tengo? No, 100 pesos ahí es otro cálculo. Pero es que otro cálculo. no quiere Otro cálculo, no, nada. No, pues por ahí, Ni siquiera centésimos. por ahí creía que valían lo mismo. ¿Te acordás de esa época? Sí, Nosotros sí. somos de esa época. Claro. Bueno, si lo ajustás por la suba de precios de Norteamérica en 31 años, fue 154%, la caída del valor de la divisa norteamericana fue 53,4%. ¿Y qué pasa si decís, bueno, ¿cuánto deberían valer hoy estos 100 dólares? Es interesante, la mayoría de los que nos están viendo, ustedes tienen algún billetito, tienen algún canutito ahí, en el elefantito tienen algún canutito. ¿Cuánto deberían valer esos 100 dólares? Fíjate, Clarita, 224 dólares ajustados por inflación, esos 100 dólares de hace 31 años ajustados por inflación. Entonces, la gran consulta
A ver. ¿Qué hacemos? Mira, yo quiero, a ver, darte datos. Sí, por favor. Mira, que tengo acá agendado. Dólar libre. Nos sorprendió la subida del dólar. Sí. Y les vamos a dar unos porcentajes que quizá muchos no tengan. Dólar libre subió en mayo 18,8%. En el mes de junio, 11,4%. En el mes de julio, en lo que va ahora de julio, 2,9%. Explícame, porque esto se traslada a precio indefectiblemente y deja muy lejos cualquier otra inversión, por ejemplo, el plazo fijo. ¿Qué hacemos? Bueno, primero, en el corto plazo probablemente te haya rendido más el ahorrar en dólares que en el plazo fijo, pero en el corto plazo. Porque acá hemos recomendado a principio de año, ¿recordarás cuando recomendamos plazo fijo que ajusta por UVA? Sí. Fue lo que más rindió, incluso rindió por encima del Merval, por encima de los bonos, por encima del oro, por encima del dólar, por encima del Bitcoin. El plazo fijo que ajusta en UVA le ganó a la inflación en el primer semestre del año. De hecho, Clara, ganaste 60% en dólares si apostaste este activo. Siempre cuando mirás el corto y probablemente un mes estés más arriba o más abajo. Yo no sé si este salto en el paralelo va a ir a precios porque el consumo está... ¿Y dónde va a ir? Está muy restringido todavía el consumo. No, yo creo que en definitiva alienta a una expansión de la brecha y esto dificulta la salida del cepo, Clara, porque sí, cuando devalúes va a ser un tipo de cambio mayor. Ahora, si vos tenés dólares en el chanchito, ¿qué hacemos? Eso es el tema, ¿qué hacer ahora? En el corto plazo, la realidad que yo no veo muchas posibilidades de generar rendimientos fuertes, pero sí en el mediano plazo. ¿Qué, puedo llegar a sugerir en ese mediano plazo? Fondos comunes de inversión de ahorro en dólares, a través de que, bueno, hay uno, por ejemplo, de Balance, que es Fondo común de inversión de ahorro en dólares, que es una cartera diversificada en diferentes bonos corporativos, bonos de empresas. En los últimos 12 meses te dio un rendimiento del 5% en dólares. Hay que pensar algo con más estabilidad, pero a mediano plazo. En el corto, sí, algún mes le vas a ganar o no, pero la realidad es que todo en el primer semestre perdiste, salvo el plazo fijo que ajusta por UVA. No. Gente, sorteamos esta netbook que ustedes van a ver en pantalla. ¿Cuándo? El sábado 27 de julio. Así que tenés tiempo de inscribirte de manera gratuita, sin dejar datos, a través de mi Instagram, @clarasalguero.ok, @clarasalguero.ok. Tenés tiempo hasta el 27 de julio, que cuando estemos ya por terminar lo justo y necesario, vamos a conocer el nombre del ganador o la ganadora. Mucha suerte a todos los que deseen participar. Miren qué lindo, es genial esto. Habíamos prometido hablar con Ricardo Pesenti, titular de la COFA, de la Confederación Farmacéutica Argentina, acerca de un fallo de la Justicia Federal número 2, Mendoza, que establece que los medicamentos de venta libre solo deben venderse en farmacias. ¿Cómo tomaron este fallo? Me imagino que con tranquilidad y alegría. Sí, algo que vuelve las cosas a la normalidad sería, porque bueno, por ahí ya nos hemos olvidado, pero el DNU 70 lo que hizo básicamente fue permitirse que el medicamento sea banalizado y tomarlo como un comercio, como algo comercial, y la farmacia también como un comercio. Por eso ese decreto lo que hacía era permitía a la farmacia que funcione sin farmacéutico y que medicamentos de venta libre se puedan vender en cualquier lugar. Bueno, eso es lo que la justicia mendocina en este momento, en un fallo de primera instancia, restituye y obviamente ordena al Poder Ejecutivo que los artículos que tienen que ver con estos temas no se apliquen del DNU 70. Y bueno, ahora eso fue apelado por el Gobierno Nacional, pero bueno, la justicia mantiene lo que es la medida cautelar, el amparo. Por lo tanto, los medicamentos hoy estaría prohibido venderse en cualquier lugar que no sea una farmacia. Y el Ministerio de Salud hizo posteriormente como una reeducación a esto y bajó esa cantidad de medicamentos solamente a los de analgésicos y antiácidos, y también dijo que los que quieran vender tenían que autorizarse de alguna manera en el Ministerio de Salud. Bueno, decirle a la población que no hay ningún comercio que haya ido a pedir esa autorización. Por lo tanto, cualquier comercio que hoy esté vendiendo medicamentos, a pesar de este fallo, están en forma ilegal, ¿sí? ¿Este fallo tiene alcance nacional? Sí, tiene alcance nacional, y bueno, sabemos que en muchos lugares los medicamentos se venden en forma ilegal, por eso hay que tener mucho cuidado, porque ese medicamento no tiene ningún control y puede ser falsificado. Ricardo, y legítimo. Muy breve, y otro día nos extendemos más. ¿Se cumple la ley de genéricos?
Sí, es decir, nosotros recibimos recetas donde vienen prescriptas obviamente por el DCI, que es la denominación común internacional, y puede tener la marca sugerida por el médico. Eso no hay inconveniente y mayoritariamente en todo el país se cumple que las recetas ¿Es obligación vienen. recetar por genérico? Sí, es decir, que el afiliado, el paciente puede exigirlo. Sí, es decir, el médico tiene que prescribir por un genérico y puede sugerir o no la marca, ¿sí? La marca puede estar o no, pero el genérico tiene que estar siempre, ¿sí? Pero el efecto terapéutico es el mismo en un medicamento de marca que en un genérico. Sí, la ANMAT hoy todo el medicamento que está autorizado y el farmacéutico puede en ese momento sugerirle alguna marca o conversar con él, pero la potestad es del paciente de qué medicamento